que es porque te pica, ¿verdad? Voy y mortifica. Así que buscando una pomadita. Voy y mortifica. Oye, échale salsita, échale salsita. ¡Qué hola! ¡Hace! ¡Qué hola! ¡Qué hola! Buenas tardes, Silva, disculpa, buenas tardes, no lo he visto, sí, no lo he visto en otras ocasiones, entonces necesito poder repetirle, repetirle lo que siempre decimos, Sil. Yo creo que quiero seguir con esto que Darwin tiene, que para mí es muy importante, que es conocer a la persona. Y hay una pregunta que nosotros tenemos desde el inicio del canal que es muy importante para nosotros, es: ¿en Cuba hay una dictadura? Le estoy haciendo esta pregunta. ¿Existe una dictadura en Cuba? En Cuba no existe una dictadura. En Cuba existió una dictadura del proletariado hasta el momento en que Fidel Castro renunció al poder producto de la enfermedad. Existió una dictadura. Es decir, ¿no hay una dictadura? Hay una dictadura. Hay una dictadura del proletariado y desde el 2006 que entregó el poder. Existió. Ya no existe. Ya no existe. En Cuba hay un presidente elegido constitucionalmente, libremente por su pueblo. Pero bueno, creo que ese no era el tema que me iba a referir. No, por supuesto, puede hablar. Simplemente que como no lo conocía, quería saber cuál era. Siempre hacemos esa pregunta, ¿no? Tú no me conoces, usted no me conoce, pero quizás los otros panelistas sí me conozcan y sepan. Quizás es por eso, ¿no? Quizás es por eso, pero bueno, como no lo conocía, yo soy el que estoy en el día de hoy. Yo también lo conocí a usted hace poco en un debate con el señor Edmundo García, y ahí fue donde lo vi por primera vez. El debate con Edmundo García fue Darwin. Y no nos parecemos en nada, pero bueno, no importa. Disculpa, me guié por la página, me guié por la página. Yo no tengo el pelo que tiene Darwin, ¿eh? Bueno, te darás cuenta que estoy totalmente de fuera de eso, porque no me di cuenta, me guié nada más por el nombre de la página. La vi transmitiendo. Estamos en línea. Mira, yo iba a ir a un punto, realmente, porque acabo de llegar a la casa y tengo cosas que hacer. Yo iba a ir al punto exacto. Mira, la historia hay que conocerla. La ayuda hacia Cuba se politiza en Miami, no en Cuba. ¿Dónde empieza el origen de la ayuda de Cáritas? Cáritas siempre ha sido una organización religiosa católica, benevolente, humanitaria, en pos del pueblo de Cuba. Yo llevo aquí en este país, exactamente aquí en la ciudad de Miami, yo llevo 30 años. En los finales de los años, de los 90 o principios de los 2000, no recuerdo ahora exactamente, tengo en mi cabeza un poco por otros asuntos, hubo una gran huracán en Cuba que devastó casi la isla. Y por primera vez aquí en Miami, o una de las veces más posiblemente, pero fue la primera vez que con Cáritas se organizó una ayuda masiva del pueblo de Miami, sin distinción de izquierda ni de derecha, ni de blanco ni de negro, ni de azules ni de rojo. Todos aportamos lo que pudimos para esa ayuda. ¿Qué fue lo que sucedió con esa ayuda que Cáritas llevó a Cuba? El gobierno cubano la aceptó. Estoy hablando aquí, tú puedes buscar la información y nutrirte de los hechos que te estoy diciendo. Aquí se recogió la ayuda, se llenaron almacenes en Miami no lo que se ha recogido ahora, no, eso no, que no voy a menospreciarlo, porque cualquier ayuda al pueblo de Cuba y a cualquier pueblo del mundo, es más, esa ayuda aquí mismo en Miami sería muy útil, muy necesaria para muchas personas que están pasando mucha hambre y necesidad. Pero en Cuba, me parece, Silva, desde el respeto lo dejo terminar de hablar, pero bueno, vamos a acotar el tiempo para poder. Por eso te digo, no, voy a ser breve, creo que no llevo ni 3 minutos. No. A ver, bueno, hoy estás bien, ¿eh? Hoy, porque normalmente son 90 segundos, pero bueno, estoy hablando. Bueno, está bien. Entonces, no hay problema, termine su idea. Entonces, déjame llevártelo a esto. Cuando esa ayuda llegó a Cuba, que se empezaron a abrir los contenedores para repartírsela al pueblo a través de las hermanas de la caridad, que eran las que iban a ser las directas responsables de la distribución hacia el pueblo. Toda la ayuda venía impregnada de propaganda
de mensajes subversivos. Toda la ayuda venía en cada lata, en cada paquete, abajo la revolución, abajo Fidel, abajo la dictadura, el nombre de la organización. ¿Tiene fotos de esto? Porque me resulta muy raro. Yo conocí a Cáritas en Cuba. No me parece más bien, claro que no. Me parece más bien, yo mismo personalmente vi ayuda llegada a Cuba de Cáritas desde Estados Unidos. ¿Me interpretaste bien? ¿Me interpretaste correctamente? No, Abel, y en ningún momento vi una etiqueta que hablaba, que decía abajo Fidel. Permiso, eso es real, es cierto. Eso es real, es cierto. Te estoy hablando de la ayuda. Te estoy hablando de la ayuda. Yo le puedo dar pruebas. Estoy hablando de una ayuda específica, que se recogió en los almacenes de Opaloca por Hermanos al Rescate, por el Grupo Democracia y por grupos. Esto que se está haciendo es un reciclaje histórico. Ya esto se hizo. Lo que están haciendo ahora, Otaola y sus seguidores y este grupo de personas, es un reciclaje cíclico de la historia de lo que hemos vivido aquí en Miami. Ya esto se hizo ya. Y a mayor escala, en los almacenes de Opaloca, por Hermanos al Rescate, el Grupo Democracia y otras 1000 organizaciones más, vaya, no literalmente, pero 100 organizaciones más cubanas, que se hizo la recolecta para cuando hubo aquel desastre natural en Cuba. Y esa ayuda llegó. Desde aquí se sabía que se le había puesto, porque ellos mismos lo reconocieron después. Que sí, que eso era un mensaje para el pueblo de Cuba, para que se alzara, para que se levantara en armas. No estoy hablando de las ayudas que Caritas lleva normalmente, periódicamente, que ha sido eso, siempre ha existido. La ayuda de Caritas siempre ha existido. A las escuelas especiales, a los asilos ancianos, a los hospitales. Esa es otra ayuda. Te estoy hablando la específicamente recogida por las organizaciones en nombre del exilio. Eso es lo que está. Porque el problema es que nosotros, yo, por ejemplo, personas como yo, así, discúlpeme, Silva, discúlpeme un momentico. Si no lo hacemos así, esto se convierte en una tribuna para usted y lo que queremos es tener un debate. Es decir, ya nosotros tenemos un punto que me parece que es muy importante. Tenemos a José Daniel Ferrer, que va a estar con nosotros acompañándolo. Muy buenas tardes, José Daniel. Bueno. Como siempre, un placer. Muy buenas tardes. Disculpe, Silva, le hablo desde el respeto, que me parece que en este caso sí, me gustaría ver las pruebas que realmente pasó eso, porque yo en varios momentos de mi vida tuve en mis manos cajas, ¿me entiendes?, de ayudas de Cáritas de varios lugares del mundo, incluso Estados Unidos, y en ninguna había un mensaje biológico. Le digo más, cuando usted hablaba al principio, y ahora le voy a dar paso a José Daniel Ferrer. Bueno, aunque José Daniel Ferrer entraste ahora, me imagino que has estado en el backstage y has oído la conversación que estamos teniendo con Silva. Déjame decirle que con respecto a que siempre la ayuda humanitaria tiene un matiz político, ¿puedo recordarle Pastores por la Paz? Pastores por la Paz eran instituciones norteamericanas que el gobierno o el desgobierno de Cuba desde el primer momento lo politizó. Entonces no podemos hablar que esta ayuda que está llegando hoy a Cuba está politizada, porque es lo que siempre ha hecho Cuba. Yo me refiero al desgobierno, porque Cuba para mí es una palabra que es sagrada. Cuba no es el desgobierno que hoy, por más de 60 años, ha masacrado a nuestro pueblo, intelectual y de todas maneras. El desgobierno de Cuba es lo que ha hecho toda la vida, politizar cada evento social. Elian, entonces, ¿cómo me puede hablar usted de que esta ayuda es politizada? ¿Entiendes? Si el gobierno cubano estaremos luchando con las mismas armas, posiblemente estamos luchando con las mismas armas que ellos han luchado por más de 60 años. Entonces, por favor, quédese, yo le voy a dar mi palabra, quédese conmigo, José Benítez y Diosdado, a José Daniel Ferrer, que es un cubano que está dentro de Cuba, es un cubano que ha intentado por más de una vez la ayuda que le llega, repartirla. ¿Y sabes qué le hacen, Silva? Se la roban, Silva, se la roban. Le hacen un registro en su casa y se lo llevan todo. Cuando ha intentado ayudar a la gente de su pueblo, no estamos hablando de que está ayudando a la gente que vive cerca de él, vive gente que está pasando trabajo, que está pasando hambre, que está pasando necesidad. Entonces, yo quiero que usted reciba, seguro que, por supuesto, que conoce a José Daniel Ferrer,
el testimonio de José Daniel Ferrer y qué significa para Cuba esta ayuda que con mucho esfuerzo han querido enviar desde la diáspora a Cuba para en este momento de crisis que estamos viviendo y que no se va a terminar ahora. Es decir, estamos viviendo el principio de esta crisis que se está viviendo mundialmente, pero en Cuba se va a ser para mí un caos con el paso del tiempo. Entonces, José Daniel Ferrer, un gusto tenerte como siempre con nosotros y por favor te doy la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Ernesto. Saludos fraternos para José, para el amigo, para Silva, para todos. Un fuerte y fraterno abrazo. Voy a comenzar contándote lo que acaba de pasar a las 2 de la mañana y responde, ¿no?, la primera parte de lo que estamos tratando. A las 2 de la mañana, Yolanda Carmenate Fernández, de 63 años de edad, exprisionera política, perseguida, acosada, víctima de varios robos del régimen, cuando le han enviado alguna ayuda a través de la agencia Western Union o a algún paquete con alimentos y medicinas a través de DHL, el régimen la ha esperado a la salida de las oficinas de estas dos agencias y le ha quitado en varias ocasiones el dinero o los alimentos y la medicina. A las 2 de la mañana se iba de aquí, de este lugar que lleva un mes cercado por fuerzas represivas de régimen. Este es el único lugar en el hemisferio occidental, el único en el hemisferio desde Alaska hasta la Patagonia, hasta Tierra del Fuego, donde durante un mes ya continuo, día tras día, la policía política no deja entrar ni salir a muchas personas y que amenazan a ancianitos para que no vengan a buscar alimentos y medicinas, y a niños para que no vengan a buscar alimentos y medicinas que le damos diariamente acá en la sede de la ONPACU. Acá en los mejores tiempos hemos podido ayudar a más de 100, 120 personas y en toda la ciudad de Santiago de Cuba llegamos a tener cerca de 600 ancianos y familias de situaciones extremas que recibían alimentos. Luego de que nos empezaron a asaltar nuestras viviendas y a robarnos las fuerzas especiales del Ministerio del Interior, armados como que iban a una guerra, y era simplemente para asaltar hogares pacíficos y llevarse calderos, fogones, cucharas, platos, bandejas, arroz, frijoles, leche, medicamentos, para hacer eso, que no sé si alguna vez en la historia de la humanidad, en época reciente, en el siglo XX o segunda mitad del siglo XX, ha existido una tiranía que se dedica a ese tipo de robo, ¿no?, que tiene que ver con platos, cucharas, vasos, tenedores y alimentos. 10 libras de arroz, 20 libras de frijoles, 5 libras de carne, eso se lo llevan. O la leche en polvo de tus hijos pequeños, eso se lo roban. Y Yolanda fue detenida en la terminal de aquí de Santiago de Cuba violentamente. Le dieron unos golpes, la apretaron, la estrujaron toda. Le quitaron un pomito con 20 o 30 ibuprofeno, le quitaron otro pomito con 20 o 30 acetaminofén, cápsula, pastilla, tableta de acetaminofén, y le quitaron un pomo con 40 o 50 multivitaminas, y le quitaron, que fue la cuarta medicina que le arrebataron, un tubito de mentol, de mentolán, producido aquí en Cuba. No vino ni siquiera del exterior, como si vinieron las vitaminas, el ibuprofén y el acetaminofén, que no hay en las farmacias en Cuba, pero no lo hay porque haya bloqueo estadounidense, no, porque vas a una farmacia en divisa que está frente a la farmacia en moneda nacional y sí los hay, pero vale carísimo en dólares, vale más caro que lo que gana, sobrepasa cualquier, por ejemplo, un tratamiento de claritromicina, uno de los antibióticos que no existen en la farmacia en CUP y sí existen en la farmacia en CUC y en MLC, un tratamiento, 14 tabletas, cuestan $27, que no puede comprarlo la inmensa mayoría del pueblo cubano. Nosotros hacemos, yo te diría que magia para poder conseguir esos medicamentos y poderlo poner en manos de las personas que no pueden comprarlo ni en esa farmacia tan cara ni en el mercado negro. Entonces la policía política nos odia por eso y nos asalta y nos roba por eso. Bueno, le quitaron esos 4 medicamentos a Yolanda. Yolanda iba solo con 20 CUC, que lo había cambiado en 480 CUP,
porque siempre le mandamos para la alimentación y el transporte para llevar a su hijo a terapia, a fisioterapia. Su hijo Cristian, el 12 de agosto del año pasado, hace 1 año y 2 días, recibió una violenta golpiza de parte de la policía política y le fracturaron un brazo. El brazo nunca ha soltado y los dolores son terribles. Se pasó 40 días sin asistencia médica en la prisión provincial de La Tuna y no sé si eso tiene que ver con medidas exteriores, medidas extranjeras, que no le den atención médica a un detenido o prisionero por motivos políticos solo porque le odian, porque no le teme a la dictadura y enfrenta a la dictadura. Entonces, esas medicinas eran para tratar a ese hombre que no aguanta los dolores producidos por una golpiza de la policía política y por pésimo tratamiento médico que su brazo no ha curado, no ha sanado. Siempre le mandamos 100 CUC hace unos meses para acá, por lo menos desde que yo salí de prisión, que lo conseguimos a través de diferentes donantes que aparecen a través de los programas en las redes sociales, programas incluso como este y otros, y amigos, los promotores de Cuba Decide, amigos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, que siempre ponen su aporte, y le mandamos 100 CUC que no alcanza ni siquiera para el transporte, para llevarlo al hospital a darse fisioterapia, pero se lo roban. Y como sabíamos que ella corría peligro al salir de aquí porque estamos cercados, como si estuviésemos en Hebrón, Ramalá, Cisjordania o la Franja de Gaza, como si estuviésemos en medio de una guerra entre palestinos terroristas y gobierno o ejército israelí, como si se tratase de ese tipo de guerra. Y sí, hay una guerra, el de una dictadura despiadada y criminal contra un pueblo hambriento y oprimido. Y como sabíamos que podían detenerla y robarle, le dimos solo para el pasaje, que está bien caro. Le quitaron el dinero del pasaje también. Le robaron los $20. Obvio, ya mandamos a otra persona, y lo puedo decir porque ya la persona que iba paralela a ella de viaje ya entregó el dinero que habíamos destinado a la alimentación de esas personas perseguidas, hostigadas, enfermas y reprimidas y víctimas de tortura. Ya el dinero está allá, por eso lo estoy diciendo, porque antes no lo hubiese dicho. Ya me notificaron, entregado José Daniel, el dinero que destinamos a esta familia. Te cuento esta historia así con lujo de detalle para ilustrar qué es lo que pasa en la realidad en Cuba. Ahora, sobre las ayudas, y voy a ser sintético en esto, sobre las ayudas en el planeta Tierra, no hay alguien que no haga algo por un interés. Todo lo que se hace en el planeta Tierra es por un interés. Unos intereses más dignos, más loables, más dignos de aplauso, y otros intereses más mezquinos, viles e infames. Ahora, empecemos por estos últimos. ¿Quiénes son los expertos en el planeta Tierra en dar o administrar miseria con perversos fines? Los regímenes comunistas tienen la medalla de oro, la de plata y la de bronce, y luego es que dejan el cuarto, el quinto, el sexto y los demás lugares a otros modelos de gobierno y a otras instituciones, organizaciones y personas. ¿Me lo inventé yo? No, no es invento mío. Todo el apoyo que daba la antigua Unión Soviética era para sostener satélites comunistas en otras partes del planeta. ¿Para qué la Unión Soviética le daba un subsidio de $6.000 millones al régimen cubano? Para que fuese la punta de lanza, el satélite del comunismo internacional a 90 millas de los Estados Unidos, para que mandase guerrilla y apoyase guerrilla en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Argentina, en Uruguay, en todo el continente, para que mandase hombres a matar y morir engañados, que iban a buscar, creyendo que iban a un viaje turístico y que iban a buscar una grabadora y un par de zapatos de marca y camiseta y pantalones y jeans, porque en Cuba no podían comprarlo con sus miserables salarios. Se iban a África a matar y a morir en nombre de algo que ellos le pusieron eufemísticamente internacionalismo proletario, cuando no era más que el más crudo e infame imperialismo de tipo comunista. ¿Por qué el régimen estableció todos los controles que estableció sobre nuestra sociedad? ¿Por qué la libreta de racionamiento que ellos llaman eufemísticamente de abastecimiento? ¿Por qué matar la empresa privada? ¿Por qué acabar con las pequeñas, medianas y grandes empresas? ¿Por qué hacer de Cuba una nación tan miserable? ¿Porque ellos no saben de economía? No, ellos sí saben de economía. Fidel Castro sí sabía de economía, pero sabía que un pueblo que produce sus propios bienes es un pueblo que puede ser libre o puede luchar por su libertad.
Fidel Castro sabía que teniéndonos como la gallina desplumada de la parábola o de la fábula de Stalin, íbamos a depender siempre de él y siempre nos iba a decir: yo soy quien te doy alimento, yo soy quien te doy atención médica, tú me lo debes todo y por tanto me tienes que aplaudir todo el tiempo y tienes que someterte todo el tiempo. Pero ahí no queda la cosa. ¿Por qué el régimen cubano manda médicos al exterior cuando no hay médicos para los cubanos? Y los cubanos están llenos de sarna, cientos, miles de cubanos ahora mismo con sarna, con un estafilococo, el estafilococo dorado, que tiene más de 2.000 o 3.000 santiagueros ya confirmados con llagas por toda la piel y no hay antibióticos y no los atienden a los hospitales. ¿Por qué los hospitales están en crisis? ¿Por qué no hay un especialista? ¿Por qué está atiende un estudiante de medicina? Porque el régimen vende los servicios médicos y vende la poca medicina que produce a otra tierra. Pero encima de que lo vende, quiere presentarlo al mundo como filantropía, como humanismo, como ayuda, como misiones solidarias. Todos sabemos que eso es una gran mentira y que eso es una gran farsa. Ahora, José Daniel, de eso podemos hablar mucho tiempo y no quiero abusar de la paciencia de ustedes. Sí, José Daniel, y recuerda que a veces, sí, discúlpame, y recuerda que a veces incluso, que ha sido denunciado en más de una ocasión, que ayuda humanitaria que envían organizaciones internacionales, la reparte el gobierno como si fueran de ellas, ¿me entiendes? O incluso Totalmente. la vende. ¿Me entiendes? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si estamos hablando de qué estamos hablando, si todo lo convierten en política, si todo lo convierten en ventajismo. En ventajismo, porque si ellos no son los únicos interlocutores, entonces no, porque entonces se darían cuenta que hay otros actores sociales que quieren el bien de Cuba. Discúlpame, José Daniel Ferrer, quisiera... Muy bueno la aclaración. Sí, ahora bien, quisiera que sirva... Sí, quisiera que sirva... Sí, discúlpame. Quisiera que sirva de todo esto que tú has hablado, diera una pequeña opinión o diera su opinión. Y bueno, luego seguimos contigo y por favor acompáñeme, José Benítez y Diosdado en este encuentro. Déjame decirte algo. ¿Cuál es tu nombre? Sí. ¿Cuál es el nombre tuyo? Sí, mi nombre es Ernesto, lo dice ahí. Ernesto. Sí, al señor Ferrer yo lo conozco. Bueno, mediáticamente. Sí, me imagino que lo conoce, ¿Quién no lo conoce? Le voy a decir algo. Lo que hace el señor Ferrer y lo que hace un Paco no es política, no es activismo político, no es activismo, no es benevolencia, no es ayuda al pueblo de Cuba. Ustedes son parte de una industria anticastrista creada por 53 años, donde si nada más ustedes hubiesen sido parte de casi los 500 millones de dólares que se han dado para la supuesta democracia en Cuba, por lo menos quizás siendo yo el abogado del diablo, tuvieses un papel preponderante y realmente importante dentro de la sociedad cubana. Pero sencillamente usted es un engranaje de esa industria y una persona que usan para justificar esa industria que está haciendo, ha hecho y sigue haciendo millonarios. Es gente aquí con una solvencia económica que viven de ese dinero que generan los impuestos de los Estados Unidos. Sí, Silva, ¿usted conoce dónde vive José Daniel Ferrer? José Daniel Ferrer no vive en una mansión. Dame la réplica, porque no tiene necesidad de mutearme, no tiene necesidad de mutearme porque yo no interrumpo. No me tienes que mutear cuando yo no estoy hablando. Yo no lo voy a mutear. Siga. Estamos en un ambiente plural y de libertad de expresión que no existe en nuestro país. Déjame, exactamente. Déjalo que continúe, que lo que él está diciendo lo dice la televisión de régimen todos los días. Yo no me molesto, no me voy a molestar. Yo sé que viene la respuesta. Yo no escucho la televisión. Mi patrón no es la televisión del gobierno cubano, ni del Estado cubano, ni del sistema cubano. Mi patrón es lo que he vivido en 30 años. Me parece que copiaste un reporte de Rafael Serrano. Así que no sé por qué tanta coincidencia. No puede haber coincidencia. Por favor, continúe. Yo no soy ni periodista, no puede haber coincidencia. Yo hablo por mis experiencias. Me di cuenta que mi propia decisión y por mi propio sentido común. Déjame terminar. Todo esto es un engranaje. Todo esto es un engranaje. No hay pueblo que lo siga. Si tuvieran pueblo, el gobierno cubano no existiera. No hay seguridad de Estado. Más que la seguridad del Estado han sido, pero más grande que la seguridad del Estado han sido. ¿A quién quieren asustar y espantar de aquí? Pero
Pero ¿para qué va a tener? Ustedes no dicen que para allá lo habían matado, lo habían asesinado la seguridad del Estado desde el punto de vista de la difamación de mentira. Entonces, ¿por qué José Daniel Ferrer está vivo? ¿Por qué está vivo el otro? ¿Por qué está vivo el otro? Antunes, Berta Soler, el otro. Bueno, Entonces, bueno, hubiesen asesinado a todos. ¿y por qué Batista dejó con vida a Fidel Castro después de matar alevosamente a un montón de soldados en el cuartel Moncada? Batista dejó con vida a Fidel Castro por las influencias del padre de Fidel Castro y por las influencias de quien era suegro de Fidel Castro. No, eso en aquellos no momentos. no era el padre de Fidel Castro, era la familia del esposo. Por la influencia del neto, exactamente, te lo acabo de decir. Te lo acabo de decir. Se solidarizan y me apoyan. Cada momento histórico, cada contexto histórico es diferente al otro. Tan sencillo, lo que tienen en Cuba la oposición, los llamados defensores del pueblo de Cuba, que no tienen pueblo, que no lo sigue nadie, es un negocio sostenido por los que tienen el verdadero negocio, por los que son dueños del circo, que viven acá en Miami, en Nueva York, en Estados Unidos. Más seguidores que lo que tenía Fidel durante todo el año 1956-57, mientras corría y se escondía en la sierra. Bueno, el día que yo vea que todo el mundo ponga, esta es tu casa, Ferrer, entonces creeré en eso. El día que yo vea que tú levantes